La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y vida para que la tengan en abundancia. La vida de Jesucristo. Cuando una persona entrega su vida, su corazón a Jesucristo, cuando una persona le pide perdón a Jesucristo, en ese momento, su sangre, esa sangre que la Biblia dice que fue derramada por nosotros, esa sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. La Biblia nos enseña que sin sangre no hay perdón. La única forma de perdonarle a una persona es que alguien pague por tu pecado, que alguien te perdone el pecado. Pero si te lo perdona, si en ese último día del juicio alguien te perdona los pecados, es porque alguien pagó por tus pecados. Ninguna religión, ningún otro, sea filósofo, sea una persona que inició una nueva religión, nadie te puede perdonar los pecados. ¿Por qué no? Porque, como dice la Biblia, los pecados, para que sean perdonados los pecados, tiene que fluir sangre. Por eso, Jesucristo, con sus palabras, nos inspiró. Con sus palabras nos animó, nos avivó. Pero fue su sangre, la sangre de Jesucristo, que provocó que Dios el Padre nos pueda lavar y perdonar todos los pecados. La sangre de Jesucristo, si tú le pides perdón a Jesucristo, Él te limpia, te purifica con su sangre. La sangre de Jesucristo tiene un poder impresionante. Esa fue la razón, porque cuando los romanos le clavaron allí aquella cruz a la puerta de Jerusalén, esa sangre, que aproximadamente entre 6 y 7 litros de sangre que tiene cada persona, esa sangre que fue derramada por nosotros. Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, Él había dado leyes, Él había dado mandamientos, Él había ordenado ceremonias, un protocolo para acercarse a Él. Todo eso se lo reveló a un hombre llamado Moisés. A Moisés, y por Moisés vino la ley que nos explicó cómo acercarse a Dios.
La ley te explica cómo acercarte a Dios. Pero hay un problema. Dios es santo. Dios el Padre es santo y nosotros no. Esa es la diferencia. Que la ley te explica cómo acercarte a Dios, pero la gracia nos explica cómo Dios se acercó a nosotros. En este texto que hemos leído, dice Jesucristo: y he venido para que tengan vida, vida en abundancia. ¿Qué es esa vida? La vida en abundancia. Porque uno puede vivir, pero en verdad no vive, sino solo existe. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Si tú ahora vives, y en este momento, desde hace unos cuantos pocos días, se dice que estadísticamente viven en este momento 8.000 millones de personas en la Tierra. 8.000 millones, imagínate. 8.000 millones de personas en la Tierra. Y tú puedes vivir, pero en verdad solo existes. ¿Qué es la vida? La vida es un regalo. Si tú estás ahora aquí, si ahora estás oyendo mis palabras, es porque Dios el Padre te regaló la vida. La vida es un regalo. La vida es un regalo de Dios el Padre. Tu cuerpo es un regalo. Todo lo que eres es un regalo. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar del tiempo, de la vida que Dios nos ha dado. Pero hay un problema. El problema es el pecado. El pecado, quieras o no, seas creyente o no, el pecado tiene fuerza y poder. El pecado te limita, el pecado te ahoga, el pecado te acusa y el pecado tiene un efecto en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Jesucristo, Él no vino para traer una nueva ley. Por Jesucristo se manifestó esa gracia de la cual el apóstol Pablo una y otra vez, él empezó todas sus cartas dando un saludo con la gracia y él se despidió de todas sus cartas con la gracia de Jesucristo. Incluso cuando él se despide de la iglesia en Corinto, segunda carta de Corintios 13:14, él dice: la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, la gracia del Señor Jesucristo? ¿Por qué para nosotros cristianos la gracia es tan importante? Tienes que saber que lo que es para los judíos la ley, es para nosotros que creemos en Jesucristo, y esa palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Cristiano 3 veces. Normalmente la palabra que se usa para describir a un cristiano, así como la usó el Señor Jesucristo o el apóstol Pablo y también Lucas en la carta de los Hechos, es la palabra discípulo, de la persona que le sigue a otra persona para aprender. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Él le dijo a los primeros discípulos que encontró allí en el mar de Galilea, le dijo: seguidme, seguidme. Ahora, no es el seguidme que tú conoces de Facebook o de Instagram o whatever. No. Este seguidme provocó que Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago dejaran todos. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce a Jesucristo, ha conocido la verdadera vida. En griego, cuando uno tiene la posibilidad de mirar las palabras que hay en griego para vida, hay diferentes palabras. Hay una palabra que expresa la vida del alma, psycho. De ahí viene psicología. Psycho. Luego hay otra palabra que describe la vida que se llama bios. Ahí viene la palabra biografía.
Pero luego hay otra palabra que se llama, esa palabra que nosotros conocemos como Zao o como Zoe, que significa la vida que proviene de Dios. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos y tenemos normalmente esas tres clases de vida en una vida. La vida de Jesucristo. Él dijo, he venido para que tengáis vida, pero vida en abundancia. Tener tanta vida que tú inspiras a otros, tener tanta vida que tú animas a otros. Esa vida la encontramos en la persona de Jesucristo, la vida eterna. Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es verdad. Cuando una persona conoce a Jesucristo, uno se conecta a Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en segunda carta o mejor dicho en Gálatas 2, versículo 20. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo. ¿Cómo? Por el perdón. ¿Cómo? Por esa vida, su presencia. Y nosotros, cristianos, necesitamos tanto la gracia, la gracia, la gracia. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? Tienes que imaginarte que lo que es para los peces, el agua, es para ti y para mí la gracia. Es imposible vivir con Jesucristo fuera de la gracia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, versículo 10, dice que el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Es interesante que no dice el Dios de gracia, sino el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Tremendo, un llamado a su gloria. La gloria de Dios es tan impresionante que los ángeles, los serafines, los cherubines, cuando están en la presencia de Dios, lo único que pueden decir es santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Esta tierra, como dicen algunos, está solo llena de guerra. No, hay guerra sí, pero la tierra no está llena de guerra. Algunos dicen, la tierra está llena de maldad, está llena de amor al dinero. No, lo hay, pero no lo es. Los ángeles saben lo que llena la tierra. Según Isaías, capítulo 6, es la gloria. Según Habacuc, capítulo 2, es el conocimiento. Y según Salmo 33 y Salmo 119, es la gracia. Toda la tierra está llena de la gracia de Dios. Imagínate como la atmósfera que tenemos, la estratosfera, las nubes, todo lo que rodea la tierra, así es la gracia. La gracia de Jesucristo está en todo lugar presente, en todo momento presente. Toda la tierra está llena de la gracia, de esa gracia de la cual tú y yo vivimos. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? El apóstol Pablo dice que nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué la gracia de Jesucristo es tan importante para nosotros día a día? La gracia del Señor Jesucristo. Para comprender la gracia, quiero llevarte conmigo a una experiencia que tuve. Cuando en un momento de ayuno, y verdadero ayuno de día y de noche sin comer, sí con agua, sí con bebida, pero no con comida. Estuvimos en la iglesia Pasión por Cristo ayunando 42 días en un tiro, enseguida. Yo personalmente con algunos estuvimos ayunando 42 días. Y en ese ayuno ya era
por la tercera semana más o menos que iba en el ayuno, le pregunté al Señor, Señor, explícame, Padre, explícame, ¿qué es la gracia? Y nosotros cristianos sabemos que Dios habla, y habla claramente. Él habla y habla claramente. Él habla por su palabra, Él habla por el Espíritu Santo de Dios, pero Él también habla de vez en cuando audiblemente, pero mayormente Él habla por su palabra y Él habla interiormente a ti. Mis ovejas, dijo Jesucristo, oyen mi voz. Ok. Y en ese ayuno pregunté, Padre, ¿qué es la gracia? Dios el Padre tocó mi corazón y me habló claramente. Que importante no era qué es la gracia, sino qué puede hacer hoy la gracia. Y el Señor tocó mi corazón, diciéndome, la pregunta no es ¿qué es la gracia? La pregunta es ¿qué puede hacer hoy la gracia? Y me di cuenta que es verdad. ¿Qué me sirve que alguien me explique la gracia si no la experimento? Entonces, en ese ayuno pregunté, Padre, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer hoy la gracia? Entonces el Señor tocó mi corazón que leyera los 4 evangelios y que comprendiera la venida de su Hijo. Entonces me di una cosa cuenta, que la gracia de Dios, que la gracia de Jesucristo era la vida de Jesucristo. La gracia es Jesucristo, Él personalmente es la gracia. Y cuando estuve estudiando en ese ayuno sobre la gracia, y quiero dejarte ser partícipe de ese tiempo, entonces el Señor me llevó, como dice Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, Él os enseñará todas las cosas. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, por favor, te pido en el nombre de Jesús que tú me expliques la gracia, que tú me enseñes qué es la gracia. El Espíritu Santo me llevó a la lectura de diversos pasajes de la Biblia, a aprender de memoria cientos de versículos de la gracia, del reino, de su misericordia, de su presencia, de su venida. Y entonces comprendí una cosa, que la gracia de Jesucristo es la persona de Jesucristo. Y déjame explicártelo por qué lo digo. Cuando Dios el Padre, junto con Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, cuando hicieron ese plan de salvación, tienes que saber que Jesucristo en el cielo, en ese momento, Él no se llamaba Jesucristo. Él se llamaba el Verbo eterno. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ok. El Verbo, Jesucristo en el cielo, junto con Dios el Padre y la persona del Espíritu Santo de Dios, hizo el plan de salvación. Y el plan de salvación era así. Ya que nosotros no nos podíamos acercar a Él, Él tomó la iniciativa. Entre nosotros y Dios el Padre había un abismo oscuro, profundo, frío. Era la muerte, era el pecado. Era esa distancia entre el Dios eterno, santo, y la humanidad que había caído en el pecado, en la cautividad del mismo diablo. Y como nosotros, nadie de nosotros, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni Confucio, ni Buda, nadie, ni Moisés, ni Ezequiel, ni Isaías, ni Jeremías, ni ninguno, como ninguno de nosotros,
nos pudimos acercar a Dios por esa distancia, Dios tomó la iniciativa. ¿Cómo? El plan era este. Ya que el ser humano no se podía acercar a Dios, era Dios el Padre enviando a su Hijo para acercarse al ser humano. Pero había una dificultad, que su Hijo, Jesucristo, el eterno Dios, Él no pudo venir solo como Dios. ¿Por qué? Porque si no, Satanás, la muerte, el pecado, hubieran dicho no. Nosotros ganamos la batalla contra un hombre. Nosotros a un hombre, Adán, le quitamos la autoridad. Y si alguien quiere vencernos, tiene que venir como hombre. Por eso Jesucristo se despojó, como dice la Biblia. Lo podemos leer en la carta a los Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia que Jesucristo se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esa palabra despojó? ¿Qué significa despojó? Esa palabra despojó significa que Jesucristo, para ser hombre, Él dejó su gloria en el cielo. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 17. Cuando dice en Juan capítulo 17, en la última noche, Jesucristo orando, dice en versículo 5, ahora pues, Padre, glorifíqueme tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesucristo, Él, cuando vino a la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Pero en Jesucristo hubo un misterio. Él se despojó de la gloria. Vamos a decir, Él se despojó de sus superpoderes, vamos a llamarle así, pero su naturaleza como Dios. Jesucristo es Dios y es hombre a la misma vez. Él no dejó de ser Dios para ser hombre, ni tampoco dejó de ser hombre para ser Dios. Es un misterio, hombre y Dios completo en una persona, Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él no pudo venir con los, vamos a llamarle, con los superpoderes. Su naturaleza santa, de eso no se despojó, pero sí se despojó de su gloria, porque al Padre, en Juan 17:5, le pidió de nuevo que le diera esa gloria. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino como representante de Dios, pero tenía que vivir la vida de un ser humano. La Biblia dice en Hebreos 10:5 que Dios le preparó un cuerpo para que su Hijo hiciera su voluntad. Hebreos 10, versículo 5. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él, el Verbo, por un milagro del Espíritu Santo, como dice Lucas 1, dice que en el vientre de María, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Lucas capítulo 1, versículo 35-36, dice que la sombra del Espíritu Santo rodeó a la Virgen María. Y en ese momento, el Espíritu Santo cogió el Verbo eterno y lo transformó en una semilla, o como dice en griego, esperma. Y en el cuerpo, en el vientre de la Virgen María, el Verbo eterno, el Dios eterno, el Dios preexistente, se convirtió en un esperma. Y déjame explicarte algo. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, entonces en ese momento, cuando el hombre da su esperma, ¿sabes que en el cuerpo de la mujer, en ese momento hay como una carrera? A ver cuál de las semillas de los espermas llegan primero. ¿Y sabes cuánto se hace en camino? Algunas veces 500 millones, algunas veces 300 millones de espermas, algunas veces 200 millones. ¿Quieres saber una cosa?
Cuando el Espíritu Santo cogió a Jesucristo, solo había una semilla, solo una posibilidad. Y en el cuerpo de María hubo ese milagro, esa fundación, vamos a llamarla así, esa fundación entre Dios y el hombre. Y de repente, el Dios eterno, omnipotente, sí, omnisciente, sí, pero omnipresente, no. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo era omnipotente, sí, era omnisciente, sí, pero el cuerpo de Jesucristo lo limitó. Cuando Él nació como bebé, Él era el primer bebé que no nació con esa naturaleza de pecador. Él nació con el cuerpo que sí es atraído del pecado, que sí puede ser llevado a la tentación, pero Él no tenía pecado de principio. Cuando Él creció de niño, la Biblia no nos habla mucho de su juventud porque parece que el Espíritu Santo no lo vio necesario, aunque existen por ahí algunos libros que dicen apócrifos, pero todo eso es un rollo, no necesitas ni leerlo porque no merece ni la pena. Solo existen verdaderamente 4 evangelios. Solo existen verdaderamente 4 evangelios del Señor Jesucristo. El evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Son los únicos evangelios que existen verdaderos. Luego hay por ahí que dicen que existe esto o el otro evangelio, pero cuando tú lo lees te das cuenta que hay cosas contrarias a lo que dice la Escritura Santa. Por eso yo te recomiendo, lee los 4 evangelios y vas a descubrir a la persona más impresionante que es Jesucristo. Y cuando Jesucristo empezó a crecer, la Biblia nos dice que Jesucristo a la edad de 12 años fue a Jerusalén, al templo. Y allí te das cuenta que ya de niño en Nazaret, Él estuvo en la sinagoga aprendiendo. Y Jesucristo, Él vino para vivir la vida nuestra. Acuérdate que Adán jamás fue un bebé. Adán jamás fue un niño. La primera vez que Adán abrió los ojos era un hombre. Adama, un hombre de tierra, de barro rojo. La Biblia le llama a Adán el primer Adán. El primer Adán. Cuando tú lo lees en griego, suena así. El primer hombre, el primer Adán, era un alma viviente. El segundo Adán, así nos dice literalmente en griego. Yo sé que algunas Biblias en español lo dicen de otra forma, pero literalmente el segundo Adán es un espíritu que aviva, que es Jesucristo. Cuando Jesucristo, Él empezó a crecer y Él fue a la sinagoga y en la sinagoga se leían las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas y de las escrituras. Jesucristo, imagínate, Él estaba sentado, el Verbo estaba sentado de niño y alguien estaba leyendo la Biblia y el Verbo, alguien estaba leyendo el Verbo, imagínate, y el Verbo estaba sentado ahí delante. Jesucristo es el hombre de la fe. Él vino para vivir por fe, porque la única forma de salvarnos era que Dios el Padre tenía que encontrar a un hombre que viviera en absoluta dependencia, obediencia y por fe. Jesucristo vivió esa vida perfecta. ¿Cómo? Él era hombre completo, sí. Era tan hombre que tuvo sueño en la barca, pero era tanto Dios que se levantó y calmó el viento. Él era tanto hombre que lloró en la tumba de Lázaro, pero era tanto Dios que resucitó a Lázaro. Jesucristo era hombre y Dios a la misma vez. Y Jesucristo
era completamente hombre en esta vida. Él era hombre de naturaleza y Dios de identidad. Así tienes que imaginártelo. Su identidad era Dios, el Hijo de Dios. Pero su naturaleza era hombre. Y en Jesucristo Él es completamente Dios y completamente hombre. Eso es muy importante de saberlo. Entonces, cuando Jesucristo vivió esta vida, Él, acuérdate, se despojó de sus superpoderes. Y Él tenía que vivir por fe. Cuando Jesucristo empezó a vivir su vida aquí en la tierra, Él se convirtió en el prototipo, en el modelo perfecto para Dios. Él nació como representante de Dios, pero Él vivió como nuestro representante. Y Él vivió esa vida perfecta. Él hizo milagros impresionantes, dominaba los demonios, sanaba las enfermedades, calmaba y controlaba la naturaleza. Eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él vivía por la gracia, porque cuando uno lee Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice en español, y el Verbo se hizo carne, y dice, y habitó, o como dice en griego, literalmente tabernaculó, porque el cuerpo de Jesucristo era el tabernáculo. Era el tabernáculo. El cuerpo de Jesucristo, como dice la carta de los Hebreos, era como el tabernáculo. Y aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculó. Él vivió entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria. Pero no era la gloria suya, era la gloria que le daba el Padre. ¿Te acuerdas? Que Jesucristo dejó su propia gloria en el cielo. Y su gloria era la misma gloria del Padre, solo que Jesucristo decidió no tener su propia gloria, sino recibir la gloria de Dios. Y dice la Biblia que Él vivió esa vida, la vida de Dios, lleno de gracia y verdad. Y ahora sabes, querido oyente, tienes que saber que Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra, Él vivía de la gracia de Dios. Él vivía tanto de la gracia de Dios que cuando Jesucristo resucitó, la Biblia le llama a la vida de Jesucristo la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios es mencionada cientos de veces en el Antiguo Testamento y muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero de repente, ahora la Biblia habla de la gracia del Señor Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo es la vida de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Y Jesucristo, Él vivió esa vida perfecta para nosotros. Ahora, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, cuando Él resucitó entre los muertos, cuando Él resucitó, Él se fue al cielo. Y en ese trayecto de ir al cielo, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13-14, cientos de años, aproximadamente unos 550 años antes, 540, él tuvo una visión nocturna y dice, y miraba yo en una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ese era el nombre del Dios que vino a la tierra, el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre. Y dice Daniel que él vio que con las nubes del cielo, uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Daniel miró para arriba y vio en su visión, él vio ángeles con 2 alas, ángeles con 6 alas. Él vio
cherubines, serafines. Él vio seres vivientes, pero en todo el cielo solo uno parecía un ser humano. Era el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y dice que con las nubes se acercó uno y Daniel lo vio de lejos, el Hijo del Hombre, y se acercó al anciano de días, que es al Padre, y le hicieron acercarse a él. En ese momento, cuando él se acercó, Dios el Padre dejó sonar desde los cielos, se levantó de su trono y recibió al Hijo del Hombre, que en verdad era su Hijo Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Daniel vio 550, 540 años antes lo que iba a pasar. ¿Y qué momento era ese? ¿Sabes cuál momento era? Era el momento de la resurrección. Porque para que Jesucristo aparece como Hijo de Hombre, tenía que nacer como hombre. Mientras Jesucristo no nació como hombre, no podía ser el Hijo del Hombre. Y entonces cuando Jesucristo nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre, hombre nuevo, ahora era el Hijo del Hombre. Y cuando Jesucristo regresó al cielo, entonces Daniel le llama Bar Adama Ben Enosh en arameo. Y cuando se acerca el Hijo del Hombre, Dios el Padre, el Eterno, el anciano de días se puso de pie y proclamó, y sonó sobre todos los tiempos, sonó el eco de lo que Dios dijo. Hasta hoy los cielos están llenos con ese eco. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Él dijo, y porque Él se ha humillado, y porque Él se despojó, y porque Él dio su vida hasta la obediencia, hasta la obediencia a la muerte, por eso yo lo subo más alto, y le doy el nombre que está sobre todos los nombres. Y Dios el Padre dijo, y yo doy la orden, que en el nombre de mi Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús, se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y en ese momento, cuando Jesucristo se acercó, ese momento es el momento de la resurrección. Porque déjame explicarte una cosa. Cuando Jesucristo resucita, dice la Biblia que María Magdalena se acercó para tocarlo y dijo a Jesucristo, no, todavía no me toques. Tengo que ir primero al Padre. En otro evangelio dice que María se acercó y le tocó. ¿Por qué en un evangelio dice no me toques y en el otro evangelio dijo sí me toques? ¿Sabes por qué? Porque entre ambos estaba Daniel 7, 13, 14 y Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. La primera vez María quería tocarle y dijo a Jesucristo, no, todavía no me toques. Déjame ir al Padre, déjame terminar esto y ahora después regreso. Y Jesucristo fue llevado por las nubes del cielo delante del anciano de días al Padre. Las filas se abrieron, Dios el Padre se levantó y dijo, Jesús Christos, Kyrios, Yeshua, Mashiach, Adonai. Y todos los ángeles se doblaron delante de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque por un poco tiempo
Jesucristo fue humillado entre los ángeles al tomar cuerpo. Pero porque ese cuerpo nunca pecó. Cuando Jesucristo resucitó, los ángeles por primera vez tuvieron que inclinarse delante de un cuerpo de un ser humano. ¿Por qué? Porque era Jesucristo el vencedor. El Padre le dio allí delante del trono, le dio a su Hijo, al Mesías, todo el poder en el cielo y todo el poder en la tierra. Y entonces Jesucristo se dio la vuelta. Y yo me lo imagino que dijo: papá, tengo que bajar. En 40 días nos vemos de nuevo. Todavía tengo que hacer una cosa. Y el Espíritu Santo junto con Jesucristo bajaron a la tierra. Y allí estaba llorando María de Magdala, María Magdalena. Y de repente, él dice: Miriam. Y ella se acercó, dijo: Rabuni. Y le tocó. ¿Por qué le podía tocar ahora? Porque había regresado del cielo. Y entonces Jesucristo, 40 días, se le apareció a sus apóstoles, hablándole a través del Espíritu Santo del reino de los cielos. Porque ese era el mensaje de Jesucristo, el reino de los cielos. Su primer mensaje fue Mateo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora su mensaje era: alegraos, que estéis todos alegres, porque la gracia se ha acercado. Cuando Jesucristo, a los 40 días, regresa al cielo junto con el Espíritu Santo, y quiero decirles una cosa, queridos: 10 días, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo junto en el cielo, y 10 días había como un vacío, tanto que cuando Pedro tuvo que elegir a un nuevo apóstol, lo tuvo que hacer por suerte, no lo pudo hacer por el Espíritu Santo. Cogieron palillos y eligieron a Matías. 10 días, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Pero había una cosa ahora, que esa vida de Jesucristo, la vida en abundancia, esa gracia, porque Él vino y cumplió toda la ley, para que tú y yo no tengamos que estar bajo la ley. Tú y yo podemos vivir ahora bajo la vida de Jesucristo, bajo la gracia. Tú y yo vivimos bajo la obra perfecta, bajo la santidad de Jesucristo. Su santidad es nuestra santidad. Su vida es nuestra vida. Su obediencia es nuestra victoria. Su dependencia es nuestra relación con Dios. Y cuando Jesucristo se fue al cielo, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, que se había convertido en la gracia de Jesucristo, estaba con Él en el cielo. Pero hay un problema. En el cielo, nadie necesita la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es para los imperfectos. La gracia es para los débiles, para los pecadores. Pero en el cielo no hay pecadores, no hay débiles, no hay imperfectos. Por eso, cuando el Hijo se sentó a la diestra del Padre,
El Padre se dio la vuelta, tienes que imaginártelo así, al Espíritu Santo, y le dijo: ahora te toca a ti. Y cuando el Espíritu Santo se levantó del trono, el Padre dijo: toma, llévate la vida de mi Hijo, la obra de mi Hijo, las palabras de mi Hijo, la salvación de mi Hijo. Toma, la gracia de mi Hijo te la doy. Y toda persona que diga sí a mi Hijo, te voy a pedir, Espíritu Santo, que tú derrames la gracia sobre esa persona. Y si alguien allá abajo en la tierra dice sí a mi Hijo Jesucristo, tú le vas a regalar todo lo que hizo mi Hijo, se lo vas a regalar a esa persona. Si una persona dice sí, le perdonamos todos los pecados. Si una persona en la tierra dice sí a mi Hijo, voy a borrar todos sus pecados, le voy a hacer libre, lo voy a trasladar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se levantó, tienes que saber una cosa, que el Hijo fue enviado por el Padre. Pero atención, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo. Y el Padre dijo: Ruach HaKodesh, te envío en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo: toma, toda mi obra, toda mi vida, toda mi salvación, todas mis palabras, toda mi luz. Espíritu Santo, te pido que lo que yo era para los 12 apóstoles, que ahora tú seas para todo creyente. Y el cielo se abrió y habían 120 orando. Habían cerrado las puertas, las ventanas, pero no los corazones. Hay personas que tienen las ventanas abiertas, las puertas abiertas, pero el corazón cerrado. Esos 120, junto con la Madre del Señor Jesús, junto con otras mujeres, cerraron las puertas, las ventanas, pero abrieron los corazones. Y el Padre y el Hijo le dijeron al Espíritu Santo: nunca te separes de ellos. Quédate siempre con ellos. Espíritu de la verdad, quédate con ellos para siempre. Y el Espíritu Santo en persona un viento recio del cielo entró a esa casa. Y de repente lenguas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no solo del Espíritu Santo, sino de todo lo que contiene el Espíritu Santo, que era la obra de Jesucristo, la vida de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Y todo eso era la gracia de Jesucristo. Y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, que ahora, de repente, según Hebreos 10:29, es llamado el Espíritu de la gracia. Dios el Padre es el Dios de la gracia. Jesucristo es el Señor de la gracia.
El Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia y nosotros somos el pueblo de la gracia. Y a ese pueblo de la gracia la Biblia le llama Ecclesia, la iglesia. Y el Espíritu Santo vino con todo el reino de los cielos, con toda la gracia de Jesucristo, vino sobre esos 120. Y de repente se cumplió Lucas 12, 48-49. He venido a traer fuego a esta tierra. Fire. Feuer des Heiligen Geistes. The fire of the Holy Spirit. El fuego del Espíritu Santo. Y de repente, el Espíritu Santo no estaba solo sobre una persona. No. Ahora podía estar sobre 120. ¿Por qué? Porque esos 120 eran tan puros y tan limpios como aquel que estaba en el cielo, su representante Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo puede venir sobre ti, sobre mí. ¿Por qué? Porque Dios nos purificó por el perdón. Nos santificó por la vida de Jesucristo. Nos lavó por la sangre. Y ahora el Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona que cree en Jesucristo, encuentra el mismo templo, cuerpo, vida, corazón que tenía en Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos han pecado, todos, y quedaron lejos de la gloria de Dios, pero fueron justificados gratuitamente por la gracia. Y cuando la gracia hizo su obra, el Espíritu Santo encontró su morada. Por eso, queridos, tú y yo necesitamos la gracia de Jesucristo. Y quiero decirte que esa gracia nunca se apartará de ti. Pase lo que pase, la gracia de Jesucristo nunca se apartará de ti. Y siempre que tú eres débil y le pides al Señor la gracia, Él te la dará. Siempre que tú no sepas lo que hacer y le pides, Señor, dame tu gracia, la gracia lo hará. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo, la abundante gracia de Jesucristo. Esa gracia que se encuentra en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y en la presencia de la persona del Espíritu Santo de Dios. Si tú deseas recibir esos versículos que he hecho una gran lista que describen la naturaleza de la gracia, si tú proclamas esa gracia sobre tu vida, querido oyente, le prometo, no hay nada más poderoso que la gracia de Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo razón. Su gracia es todo lo que necesitamos. Por su gracia eres salvo. Por su gracia santificado. Por su gracia eres protegido. La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Si tú deseas aprender más sobre la gracia, proclamar la gracia sobre tu familia, yo tengo una lista y te puedo enviar todos los versículos de esa gracia
Todos son versículos de la Biblia. Si tú deseas recibir esa lista, escríbeme un mensaje a mi teléfono y ahora mismo te enviamos esa lista con la gracia, sobre la gracia. Y si quieres recibir esa lista, envíame un WhatsApp, un mensaje al 629 614 174. Si tú deseas recibir esa lista, escríbeme ahora al 629 614 174. Y ahora vamos a pedirle al Señor Jesús, el Espíritu Santo, que venga sobre tu familia con la gracia de Jesucristo. Y di conmigo: Señor Jesucristo, te necesito y necesito tu gracia. Y te pido, Señor Jesucristo, demuestra tu gracia en mi vida y en mi familia. Dame tu gracia, Jesucristo, tu gracia sobre toda mi casa, sobre toda mi familia. Y yo proclamo en el nombre de Jesucristo que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. Amén.